Hola, le vamos a presentar la unidad 3, Políticas Educativas y Desarrollo del Doctorado de Educación y el seminario La Educación para el Mejoramiento de la Sociedad a nivel nacional e internacional. Docente Dr. Henry David Uribe Londoño. Nuestro equipo está conformado por María Fernanda Guzmán, Yamile Contreras, María Claudia Pinto. Somos doctorantes de educación de la Universidad de Panamá. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento orientador donde se establece que el Estado tiene como principal pilar la educación como gran referente de acción para un gobierno. Este señala que la educación es el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico a largo plazo. Y desde el Ministerio de Educación Nacional se planteó como visión de convertir a Colombia en el país con el sistema educativo de mayor calidad en América Latina, sabiendo que la educación es el principal motor de transformación social, de equidad y de desarrollo económico. Esta visión está orientada a cerrar brechas en acceso y calidad del sistema educativo entre individuos, entre grupos sociales, poblaciones y entre regiones, para acercar al país a altos estándares internacionales y lograr igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Además, se planteó que la educación debía contribuir a la construcción de la paz, el fortalecimiento de la ciudadanía y el progreso del país. Para esto se fijaron unas líneas estratégicas o ejes de política educativa, como la aplicación o ampliación, perdón, del tiempo de permanencia escolar con la jornada única, el fortalecimiento de la formación docente con programas de becas para posgrado, el programa Todos Aprender, el acompañamiento docente, la evaluación docente como componente fundamental para verificar la calidad del trabajo docente y orientar procesos de mejoramiento. También se buscó mejorar la educación inicial, brindando atención integral a los niños desde el nacimiento hasta los 5 años, asegurando así condiciones adecuadas para su crecimiento y formación antes de ingresar a la educación básica, y así poder fortalecer el desarrollo cognitivo, emocional y social, y también el lenguaje y la comunicación. También se apuntó al Plan Nacional de Lectura, Leer es mi cuento, con el propósito principal de formar ciudadanos lectores y escritores competentes, capaces de comprender, de analizar y producir diferentes tipos de textos, lo que contribuye al aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. Otro eje fue mejorar el aprendizaje en inglés con Colombia Bilingüe, también con el acceso a toda la población a la alfabetización, con una educación superior de calidad mediante programas de financiación, becas y fortalecimiento del sistema educativo terciario y el fortalecimiento de la calidad educativa con el índice sintético de calidad y los derechos básicos de aprendizaje, garantizando la equidad, el mejoramiento de las condiciones escolares y el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Qué retos se anticipaban entonces por el Ministerio de Educación Nacional para lograr que Colombia fuera la mejor educada? Como lo mencionaba mi compañera, se establecieron líneas estratégicas para poder construir ese país equitativo y en paz de aquí al 2018. En ese momento, el tiempo era el 2015. En primer lugar, la primera línea estratégica pues planteaba como retos aumentar la formación de los maestros en estudios de posgrado del sector oficial. Por otro lado, mejorar todas las prácticas del aula de todos los docentes. Formar a directivos docentes en prácticas de liderazgo para alcanzar la calidad educativa. Por otro lado, conocer y reconocer a los maestros colombianos a través de diferentes programas y estrategias para estimular las buenas prácticas educativas. También se buscó fortalecer la comunicación con los maestros y construir redes que permitieran avanzar e innovar. Consolidar la profesión docente, de tal manera fortalecer todos los procesos educativos que se daban al interior del país. Y por último, en esta línea
estratégica la evaluación de ascenso y reeducación, que se caracterizara principalmente por ser de carácter pedagógica, es decir, que tuviera una retroalimentación para todos aquellos participantes, aprobaran o no aprobaran. La segunda línea, la jornada única, buscó llegar en el 2015 al 30% de la matrícula y para 2030 se proyecta llegar al 100% de los colegios del país. También desde esta línea se plantea el mejoramiento de las prácticas del aula a través de la implementación de la jornada única, mejorar la infraestructura a través de la construcción de más de 30.000 aulas nuevas en 1.500 instituciones e implementar la estrategia El Colegio 10, el cual cuenta con 10 componentes de infraestructura que garantizan una educación de calidad. Frente a la Colombia bilingüe, lo que se busca o lo que se proyectó para justamente el 2018 era que todos los más pequeños, desde los más pequeños, tuvieran la oportunidad de aprender inglés. Mejorar también aquí, en este componente, las prácticas de aula de los docentes, fortalecer la educación básica y media, el mejoramiento de la comunicación para que accedieran los estudiantes a mejores oportunidades laborales y profesionales, y la construcción de un currículo general que conste de unas orientaciones específicas para el diseño de los planes de estudio de los docentes en el área del inglés y el desarrollo y publicación de materiales que buscaba justamente fortalecer este segundo idioma en la secundaria. También se proyectó realizar un diagnóstico del nivel de inglés alcanzado por los docentes y traer formadores nativos extranjeros para que pudiesen interactuar y dialogar con los estudiantes. Finalmente, frente a esta línea estratégica, se habló de adquirir tecnologías que permitieran y favorecieran contenidos de calidad y que plantearan soluciones modernas. La tercera línea es Colombia libre de analfabetismo. Tuvo como reto declarar el territorio colombiano como libre de analfabetismo, fortalecer los programas de educación para adultos y alfabetización para los mismos, alcanzar una tasa inferior al 4% de acuerdo a los parámetros establecidos por la UNESCO, aseguramiento de las condiciones para fortalecer la educación en la primera infancia, modernizar la educación media a través de aumentar las tasas de cobertura y de calidad, permanencia y motivación de los estudiantes en esta sección. Por otro lado, alcanzar el reto en el 2021 de que el 100% de los colegios cuenten con una biblioteca escolar adecuada, lo cual permitiría el desarrollo de aquellas competencias en el lenguaje como para desarrollar las habilidades de lectura y escritura. Finalmente, el acceso a la educación superior de calidad. Para ello, se plantearon como retos continuar con los fondos del ICETEX para el desarrollo regional, las pruebas saber como un instrumento de medición frente a los estándares internacionales, un sistema de educación superior que tuviera características como sostenibilidad, eficiencia, calidad, pertinencia, asequibilidad y equidad. También la implementación de modelos cuantitativos que permitieran estimar las necesidades en cuanto a los recursos que requieren los sistemas de educación superior. Fortalecer un sistema nacional de educación terciaria, la cual cuenta con dos rutas. En primer lugar, la educación universitaria y en segundo lugar, una formación profesional o técnica. El plan maestro de regionalización también fue parte de los retos que se propuso el Ministerio de Educación Nacional. Aquí lo que se buscaba era llevar la educación superior a los territorios o transportar a los estudiantes a territorios cercanos que les permitieran culminar sus estudios profesionales. También el programa Serpilopagua, lo cual motivaba a los estudiantes a estudiar teniendo la posibilidad de que sus créditos fueran condonables al término de sus estudios. Entonces, todos estos retos, ¿cómo impactan las realidades institucionales? En este caso vamos a ver el caso de una de las instituciones en las cuales laboramos.
Aquí estos retos se vivieron en determinadas situaciones que se dieron al interior de la institución. Por ejemplo, frente al Día D, implementado en el 2015, observamos que durante los 3 primeros años cobró importancia. Sin embargo, después de estos años, se quedó en el olvido. El ICSE solamente sirvió para constatar las brechas educativas existentes, que de acuerdo a los diálogos con los maestros tenían que ver más con condiciones estructurales, culturales, que imposibilitaban alcanzar dichos estándares. En el segundo caso, en el segundo ejemplo, se observó que la rectoría se formó como parte de un programa de la empresa Nutresa en liderazgo. Aquí surgió un equipo de calidad que buscó estandarizar todos los procesos para mejorar la eficiencia y la calidad de la institución. En tercer lugar, encontramos que muchos de los docentes participaron en las convocatorias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para adelantar sus estudios de posgrado, teniendo en cuenta proyectos que impactaran la comunidad educativa a donde pertenecían. En el cuarto ejemplo, observamos cómo a la fecha, año 2026, el colegio actualmente hace parte de los colegios que son jornada única, lo cual empezó a darse por la baja matrícula que se daba en la jornada de la tarde y la iniciativa de la rectoría para convertirlo en parte de uno de los colegios focalizados. En quinto lugar, observamos cómo se dio en dos evaluaciones de ascenso y reubicación la filmación de videos como instrumento para la evaluación, lo cual generó bastante estrés dentro de los compañeros y solo algunos lograron aprobar. Actualmente esa estrategia ya no se encuentra y se volvió nuevamente a la evaluación escrita. Bueno, continuando con el análisis sobre la visión Colombia la mejor educada, una meta que marcó profundamente la Agenda Educativa Nacional. Siguiente. La visión Colombia la mejor educada planteaba metas ambiciosas en lo concerniente a la cobertura, la gratuidad, la calidad e inclusión, especialmente en las zonas rurales de nuestro país. Si bien hubo progresos en cobertura y gratuidad, eh, existen o persisten brechas importantes en calidad, equidad territorial e inversión. Y a esto se suma la inclusión en los sectores más marginados de nuestro país, especialmente en las zonas rurales. En ese sentido, se podría decir o se explica que la meta no se alcanzó de manera plena, sino que se visualiza que la calidad y la inclusión educativa contrasta con la proyección de los avances reales. También podemos evidenciar limitaciones que impiden alcanzar o que llevaron a la persistencia de las barreras en lo concerniente a la calidad y nos lleva a identificar de una manera eh, más plena o más específica que las brechas estructurales se mantuvieron hasta después del 2025. Siguiente. Los avances que hubo en cobertura, explicaríamos entonces las principales brechas. En primer lugar, hubo avances en coberturas y algunas medidas de gratuidad, aunque estas no fueron suficientes para superar todas las limitaciones que enfrentan los estudiantes rurales, los indígenas y los afrodescendientes. En la calidad educativa, los resultados de las pruebas PISA mostraron desempeños bajos y avances mínimos, evidenciando que no se lograron los estándares esperados ni se fortaleció como era necesario la formación docente. En cuanto a la inversión, persistieron problemas de ejecución y desigualdades territoriales. Y finalmente la inclusión rural sigue siendo un reto marcado por la brecha digital y la deserción de los estudiantes en estas zonas,
asimismo la falta de vinculación de docentes. Estas brechas nos permiten comprender eh, la distancia que existe entre lo que se proyectó y lo que se logró. Siguiente. Visualizando que los retos no se cumplieron plenamente, podríamos decir que la educación universal de calidad en Colombia aún tiene desigualdad, tiene regazos y se logran visualizar que se hace necesario eh, mejorar en los resultados. Es decir, la cobertura aún es desigual, la calidad sigue rezagada, la inclusión territorial permanece como un desafío pendiente y esto nos lleva a pensar que para avanzar hacia una educación equitativa y de calidad necesitamos políticas más profundas, necesitamos articulación institucional efectiva, decisiones basadas en evidencia y un enfoque territorial que no deje a ningún estudiante atrás. Siguiente. En ese sentido, eh, podríamos decir que con este interrogante de cómo podría servir la experiencia de Colombia eh, para integrarse o servir de referencia a otros países, justamente, siguiente, se demuestra que el caso de Colombia integra la educación en el Plan Nacional de Desarrollo, fortalece la institucionalidad y estructura el sistema de seguimiento continuo. Estas estrategias son transferibles. También diríamos que esta experiencia evidencia que cuando la educación se concibe como bien público y como política de Estado, se crea un modelo para otros países. Se pueden adaptar y lograr estabilidad y continuidad en sus políticas educativas. Este enfoque intersectorial, constitucionalizado, creó un andamiaje institucional robusto que puede servir de referencia para otras naciones que buscan fortalecer la educación como un bien público, ¿cierto? Y podríamos decir que son mecanismos de financiamiento y de seguimiento. Eh, en la gobernanza, Colombia integró una política pública de ley de seguimiento técnico y participación ciudadana, generando una estructura replicable. En el caso de la gratuidad, la matrícula cero amplió oportunidades para estudiantes de estrato 1 al estrato 3, aunque la deserción demuestra que la gratuidad debe complementarse con apoyos reales como bienestar y tutoría. En lo que concierne a la calidad educativa, los resultados PISA en las áreas de matemática, lectura y ciencia demuestran que el acceso avanzó más rápido que en los aprendizajes que en años anteriores. Las brechas territoriales continúan siendo profundas, especialmente en conectividad, en infraestructura, en dotación, sobre todo en lo rural, y el financiamiento, que aunque es del 5,3%, que destina como inversión el país hacia la educación, la eficiencia de este gasto no garantiza impactos fuertes en el aprendizaje. En ese sentido, la lección clave es invertir en lo que realmente transforma en tiempo pedagógico, en materiales de calidad y en la vinculación de docentes capacitados. Siguiente. La experiencia en Colombia nos enseña 5 lecciones claves. Estas permiten fortalecer la educación como un bien público, la necesidad de institucionalizar las políticas para garantizar la continuidad, asegurar que el acceso eh, tenga propósito mediante estrategias de permanencia, asumir la equidad territorial como un principio estructural, tomar decisiones basadas en evidencias y orientar el gasto a factores que realmente mejoran el aprendizaje. En conjunto, estas orientaciones convierten el caso colombiano en una referencia útil para otros países. Siguiente. Como conclusión, podríamos decir que Colombia, la mejor educada en el 2025, mostró avances de cobertura y gratuidad,
pero también nos mostró que aún existen o quedan algunas brechas en calidad, en equidad territorial, en inclusión, evidenciando la necesidad de políticas más sostenidas y centradas en el aprendizaje. Este proceso nos deja una lección eh, que nos dice que la educación debe asumirse como política de Estado con enfoque territorial y decisiones basadas en evidencias, principios que puedan orientar a otros países en la consolidación de la educación como un bien público. Muchas gracias.